La propiedad de Blackwood se extendía a lo largo de 40 acres de perfección manicurada, sus fuentes de mármol atrapando el sol de la mañana como diamantes esparcidos. Dentro de la mansión principal, Marcus Blackwood, de 28 años y heredero de una fortuna de $3.000 millones, se desplazaba por su imperio de redes sociales desde una cama con marco dorado que costaba más que la mayoría de las casas. 5 millones de seguidores dependían de cada una de sus publicaciones, desesperados por vislumbrar una vida de lujo imposible. Pero Marcus no solo quería su admiración, anhelaba su envidia, se alimentaba de su desesperación y, sobre todo, amaba recordarles la distancia insuperable entre su mundo y el de ellos. Su abuelo, Theodore Blackwood, había construido este imperio de la nada, transformando una pequeña firma de inversión en una potencia financiera global. Pero Theodore se estaba muriendo ahora, confinado al ala oeste de la propiedad, su cuerpo fallando mientras su mente seguía tan aguda como la cuchilla que había cortado décadas de negocios. Marcus lo visitaba una vez a la semana durante exactamente 15 minutos, justo el tiempo suficiente para asegurarse de que su herencia permaneciera segura. En esta mañana de martes en particular, una joven llamada Sarah Chen llegó a la entrada de servicio de la propiedad. De 25 años, vestida con un simple cardigan gris sobre jeans deslavados, llevaba una credencial de voluntaria de la organización local de hospicio. Su tarea era simple: brindar compañía a Theodore Blackwood durante sus meses finales. Ella había solicitado específicamente este puesto, aunque mantuvo sus razones para sí misma. Los gastados tenis de lona de Sarah no hicieron ruido en los pisos de mármol mientras el administrador de la casa la guiaba a través de pasillos bordeados de arte invaluable. Sus ojos, oscuros y observadores, captaban cada detalle: el monete en el pasillo, los huevos Fabergé en sus vitrinas con clima controlado, los retratos familiares que abarcaban 3 generaciones. Se detuvo solo por un momento ante un retrato en particular, una pintura de una joven de la década de 1960, antes de continuar. Marcus la notó por primera vez mientras cruzaba el vestíbulo principal. Sus ojos recorrieron su ropa barata, su simple cola de caballo, la forma en que agarraba su carpeta de voluntaria como un escudo. Sus labios se curvaron en el tipo de sonrisa que precedía sus impulsos más crueles. En las semanas siguientes, Sarah se convirtió en un elemento fijo en la habitación de Theodore. Le leía de viejos diarios de inversión, jugaba ajedrez con sorprendente habilidad y escuchaba sus historias de la construcción de su imperio. Los ojos de Theodore, nublados por la edad, parecían aclararse cada vez que ella entraba en la habitación. Las enfermeras notaron que sonreía más, comía mejor, incluso intentaba sentarse más derecho cuando Sarah estaba presente. Marcus observaba estas visitas a través del sistema de seguridad, su interés despertado no por la mejoría de su abuelo, sino por el potencial de contenido. A sus seguidores les encantaban sus publicaciones de caridad, aquellas donde le daba billetes de $100 a personas sin hogar mientras filmaba sus lágrimas de gratitud, o sorprendía a trabajadores con salario mínimo con propinas de $1,000, asegurándose de que sus colapsos emocionales fueran capturados en resolución 4K. Pero esos ya se estaban volviendo aburridos. Necesitaba algo fresco, algo que realmente mostrara el vasto abismo entre su mundo y el de todos los demás. La idea le llegó durante una de las partidas de ajedrez de Sarah con Theodore. La vio concentrarse en el tablero, su frente arrugada por el enfoque, completamente ajena a las cámaras que grababan cada uno de sus movimientos. Usaba los mismos 3 conjuntos de ropa en rotación. Traía la misma botella de agua abollada. Comía el mismo almuerzo empacado de un simple sándwich y una manzana. Ella era perfecta, la encarnación absoluta de todo lo que eran sus seguidores. Ordinaria, luchadora y desesperada por cualquier migaja de la vida que él vivía. Marcus ideó su plan con la meticulosa atención que solía reservar para las adquisiciones hostiles de negocios. Crearía una serie de videos llamada Reto Caso de Caridad, donde transformaría la vida de una voluntaria merecedora durante exactamente una semana, para luego documentar lo que sucedía cuando el cuento de hadas terminaba. La crueldad estaba en los detalles. Le daría a Sarah una probada de lujo supremo.
la dejaría creer que su vida estaba cambiando, luego se lo arrebataría todo mientras filmaba su devastación. Sus seguidores se lo comerían, tranquilos de que la frontera entre su mundo y el suyo seguía siendo irrompible. Comenzó con pequeños gestos, apareciendo de repente durante las visitas de Sara con su abuelo. Elogió su dedicación, le dejó chocolates caros en la mesa auxiliar, hizo que el personal de la cocina le trajera almuerzos gourmet que ella no había pedido. Sara aceptó estos gestos con tranquila gracia, ni derrochando gratitud ni rechazando la amabilidad. Esto molestó a Marcus, acostumbrado a reacciones más dramáticas, pero también lo hizo más decidido a romper su compostura. El punto de inflexión llegó cuando Marcus accidentalmente escuchó a Sara por teléfono en el jardín, discutiendo su renta atrasada con su casero. Tenía 2 meses de retraso, enfrentando el desalojo, aunque nunca mencionó esto durante su tiempo en la propiedad. Los ojos de Marcus se iluminaron con el brillo depredador de un cazador que finalmente había localizado a la presa perfecta. Venía su anzuelo. A la mañana siguiente, Marcus hizo su gran entrada en la habitación de Theodore mientras Sara leía en voz alta una biografía vintage de Warren Buffett. Vestía un traje de $10,000 flanqueado por su videógrafo personal y su asistente. Sara levantó la vista, confundida, mientras Marcus anunciaba su magnífico gesto. La presentaría en su nueva serie de caridad, dándole la semana de su vida, con todos los gastos pagados, que culminaría en una gran jornada de compras donde podría quedarse con todo lo que eligiera. La negativa inicial de Sara solo endulzó el momento para Marcus. Se giró hacia su abuelo, hablando de lo importante que era recompensar a aquellos que se entregaban desinteresadamente a los demás. Theodore, observando desde su cama, no dijo nada, pero sus ojos se movieron entre Marcus y Sara con una expresión que podría haber preocupado a su nieto si Marcus hubiera estado prestando atención a alguien que no fuera su futura víctima. Cuando Sara finalmente aceptó, mencionando en voz baja que el dinero podría ayudarle a evitar el desalojo, Marcus tuvo que reprimir su sonrisa triunfante. El videógrafo capturó su renuente aceptación, su obvia incomodidad con la cámara, la forma en que seguía mirando a Theodore como si buscara permiso o guía. El anciano simplemente asintió una vez, lentamente, sus dedos tamborileando contra su manta en un patrón que Sara pareció reconocer. La semana que siguió fue documentada con detalles desgarradores. Marcus vistió a Sara con ropa de diseñador que ella usó incómodamente, como una niña jugando a disfrazarse. La llevó a restaurantes donde una sola comida costaba más que su renta mensual, filmando su confusión ante los múltiples tenedores, sus intentos de pronunciar elementos del menú francés, su visible incomodidad cuando otros clientes se la quedaban mirando. La llevó a su club de campo, presentándola como su caso de caridad, observando que se reían a sus espaldas con sus manos enguantadas, mientras Sara intentaba navegar conversaciones sobre clubes de yates y escuelas de embarcación suizas. Pero el momento más cruel se reservó para el día final. Marcus había prometido una jornada de compras donde Sara podría quedarse con todo, pero había tendido una trampa. Las tiendas fueron informadas con anticipación. Todo lo que Sara eligiera sería empaquetado y envuelto, pero el pago sería rechazado en el momento final. Marcus filmaría su humillación al darse cuenta de que todo era una broma, que se iría sin nada, que toda la semana había sido una elaborada farsa para el entretenimiento de sus 5 millones de seguidores. Sara estaba en el mostrador de la boutique de lujo, rodeada de bolsas que contenían ropa que podría haber pagado su renta durante 2 años. La vendedora pasó la tarjeta con una sonrisa practicada que vaciló cuando anunció, lo suficientemente fuerte para que todos escucharan, que el pago había sido rechazado. Marcus dio un paso adelante, su equipo de cámara capturando cada ángulo del rostro de Sara, mientras explicaba que el reto caso de caridad trataba de mostrar cuán temporal era el privilegio para gente como ella, cómo deberían apreciar lo que tenían en lugar de aspirar a lo que nunca podrían mantener. Pero Sara no lloró, no rogó, ni se enfureció ni proporcionó el colapso que Marcus había coreografiado. En cambio, dejó cuidadosamente cada bolsa. Miró directamente a la cámara con una expresión de piedad tan profunda que Marcus de hecho dio un paso atrás, y luego habló, no con él, sino a la lente, a sus 5 millones de seguidores. Sus palabras fueron tranquilas, mesuradas, y lo cambiarían todo. Mientras Sara salía de la boutique con tranquila dignidad,
Dejando a Marcus rodeado de las bolsas vacías de su crueldad fallida, su teléfono comenzó a vibrar. Luego el teléfono de su asistente. Luego el del videógrafo. En cuestión de minutos, cada dispositivo en su poder se estaba iluminando con notificaciones. Marcus agarró su teléfono, su rostro perdiendo el color, mientras leía el mensaje del bufete de abogados de la propiedad. Theodore Blackwood había fallecido 20 minutos atrás, precisamente cuando Sarah estaba siendo humillada en la boutique. Pero eso no fue lo que hizo temblar las manos de Marcus. Fue el segundo mensaje, marcado como urgente, que requería su presencia inmediata para la lectura del testamento de Theodore. Un testamento que había sido cambiado justo una semana atrás, presenciado por 3 abogados y un juez. Y según el mensaje, Sarah Chen fue nombrada beneficiaria principal. La voluntaria a la que acababa de humillar ante el mundo no era solo una trabajadora de hospicio cualquiera. La verdad era mucho más devastadora y estaba a punto de destruir todo lo que Marcus creía saber sobre su herencia, su familia y la mujer tranquila que acababa de salir de su vida. O eso pensó él. La gran biblioteca de la propiedad Blackwood había albergado innumerables reuniones familiares a lo largo de las décadas, pero ninguna como esta. Marcus llegó 40 minutos tarde, habiéndose detenido para eliminar los videos de la boutique de su almacenamiento en la nube, un gesto fútil ya que su asistente ya los había automáticamente subido. Entró para encontrar a Sarah ya sentada en la mesa de caoba, ahora vistiendo el mismo simple cardigan gris de su primer día. A su lado estaban sentados 3 socios de Cromwell & Associates, el bufete de abogados más prestigioso de la ciudad, y el juez Harrison Clark, que había sido el amigo más cercano de Theodore durante 60 años. La abogada principal, la propia Margaret Cromwell, abrió un envolto sellado con precisión ceremonial. Su voz transmitía el peso de la autoridad legal mientras comenzaba a leer la última voluntad y testamento de Theodore, fechada exactamente una semana antes. Los primeros legados eran esperados: donaciones caritativas, fondos fiduciarios para el personal de servicio prolongado, provisiones para la familia extendida. Marcus se agitó con impaciencia, esperando el inevitable momento en que se confirmara su herencia de $3.000 millones. Pero luego la voz de Cromwell cambió, adquiriendo un tono casi reverente. A mi nieta biológica, Sarah Chen Blackwood, a quien he observado con orgullo mientras elegía la compasión sobre la revelación, la dignidad sobre la reivindicación y el servicio sobre el derecho, le dejo el 70% de mi propiedad, incluyendo el interés mayoritario en Blackwood Financial Holdings. La verdad, cuando Cromwell la reveló, fue más devastadora que cualquier castigo que Marcus hubiera podido imaginar. Sarah Chen era la hija del hijo mayor de Theodore, William, el hijo que había muerto en un accidente automovilístico 30 años atrás, junto con su esposa. William se había casado con Chen Mei Lin en contra de los deseos de Theodore, causando una ruptura familiar que Theodore había lamentado todos los días desde entonces. Después de la muerte de William, la familia de Mei Lin había criado a Sarah en circunstancias modestas, sin decirle nunca a Theodore de su existencia, sin pedir ni un centavo del dinero Blackwood. Sarah había descubierto su herencia solo 2 años atrás, mientras liquidaba la propiedad de su madre adoptiva. Entre los documentos encontró su certificado de nacimiento, documentos de adopción y una fotografía descolorida de William Blackwood con su madre biológica. Pudo haberse acercado a Theodore de inmediato, pudo haber reclamado su derecho de nacimiento, pudo haber vivido en el lujo. En cambio, eligió encontrarse con su abuelo como voluntaria de hospicio, para conocerlo sin el filtro del dinero y la expectativa, para darle consuelo en sus días finales sin pedir nada a cambio. Theodore la había reconocido en el momento en que entró. Ella tenía los ojos de su abuela, los mismos ojos del retrato ante el que Sarah se había detenido en el pasillo, pero no dijo nada, esperando ver qué haría ella. Semana tras semana la observó elegir la amabilidad sobre el beneficio, la observó cuidarlo mientras su nieto reconocido, Marcus, lo ignoraba excepto para asegurar la herencia. Los juegos de ajedrez no eran solo juegos, eran pruebas de estrategia y carácter, todas las cuales Sarah pasó sin saber que estaba siendo evaluada.
Mientras Marcus se hundía en un silencio aturdido, Sarah finalmente se giró para mirarlo a la cara. Sacó su teléfono, no el último modelo como el suyo, pero lo suficientemente funcional, y le mostró la pantalla. El video de la boutique, de hecho, se había vuelto viral, pero no de la manera en que Marcus había pretendido. Sus 5 millones de seguidores lo estaban abandonando en tiempo real. El número de seguidores cayendo como un desplome del mercado de valores. La sección de comentarios se había convertido en un páramo de disgusto y rabia. Pero lo más importante, el video había sido recogido por los principales medios de comunicación, cada uno profundizando en la historia de Marcus Blackwood de explotar a la gente para obtener contenido. Antiguas víctimas comenzaron a hablar. El veterano sin hogar que Marcus había filmado para Caridad reveló que Marcus le había pagado para que actuara más desesperado de lo que estaba. El trabajador con salario mínimo que había recibido la propina de $1,000 expuso cómo Marcus había exigido que se la devolviera después de la filmación. Docenas de historias surgieron, creando una avalancha de revelaciones que transformaron a Marcus de influencer a paria en menos de 3 horas. Pero Sarah no había orquestado esto, simplemente había sido ella misma, digna frente a la crueldad, compuesta cuando cualquier otra persona se habría derrumbado. Su única mirada de piedad hacia la cámara de Marcus había transmitido más verdad de la que sus 5 millones de seguidores jamás habían visto de él. Reconocieron la autenticidad cuando la vieron y reconocieron su ausencia en todo lo que Marcus había publicado. Cromwell continuó leyendo las disposiciones del testamento con precisión quirúrgica. Marcus recibiría exactamente lo que les había dado a otros. Falsa esperanza seguida de revelación. Heredaría un fondo fiduciario que le pagaría la cantidad exacta de un salario mínimo, 40 horas a la semana, por el resto de su vida. No podría acceder al principal, no podría pedir prestado contra él, no podría aumentarlo por ningún medio. Experimentaría la vida como la vivía la gente de la que se había burlado. Presupuesto a presupuesto, cheque de pago a cheque de pago. Además, Theodore había adjuntado una condición. La propiedad en la que Marcus había vivido toda su vida se convertiría en un centro de hospicio, dirigido por la organización para la que Sarah era voluntaria. Marcus tenía 30 días para desalojar. Sus autos, registrados a nombre de la compañía, serían liquidados. Su ropa de diseñador, técnicamente comprada con tarjetas de crédito de la compañía, sería donada a la caridad. Cada posesión material que Marcus pensaba que poseía era en realidad propiedad de Blackwood Financial Holdings, y Sarah ahora controlaba la compañía. El golpe más devastador llegó en una carta personal que Theodore había instruido que se leyera en voz alta. En ella expresaba su más profundo arrepentimiento, no por desheredar a Marcus, sino por haberlo habilitado durante tanto tiempo. Había visto a su nieto convertirse exactamente en lo que había luchado toda su vida. Alguien que creía que la riqueza era carácter, que el privilegio se ganaba simplemente por nacer, que otras personas existían únicamente para su entretenimiento. Theodore había construido su imperio de la nada, trabajando 18 horas al día, tratando a cada empleado con respeto, entendiendo que la riqueza era responsabilidad, no superioridad. En los días que siguieron, Sarah Jane Blackwell tomó decisiones que habrían sorprendido a Marcus si hubiera sido capaz de comprenderlas. No se mudó a la propiedad principal. En cambio, la convirtió inmediatamente en el centro de hospicio, manteniendo una pequeña ala como un modesto apartamento para ella. No compró ropa de diseñador ni autos de lujo. Continuó conduciendo su Honda de 8 años. Continuó usando sus cómodos cardigans. Continuó llevando su botella de agua abollada a las reuniones de la junta. Pero sí hizo cambios. Blackwood Financial Holdings giró hacia la inversión ética, desinvirtiendo de las prácticas de préstamos predatorios que Marcus había impulsado. Estableció una fundación para trabajadores de hospicio, proporcionando mejores salarios y capacitación. Creó un programa para jóvenes que salían del cuidado de crianza, dándoles no limosnas sino oportunidades, no caridad sino dignidad. Cada decisión que tomó reflejó los valores que había mostrado durante esos tranquilos juegos de ajedrez con Theodore.
La última aparición pública de Marcus fue capturada por el teléfono de un transeúnte 3 semanas después de la lectura del testamento. Se estaba mudando a un estudio, llevando cajas de un camión alquilado sin etiquetas de diseñador a la vista. El video también se volvió viral, pero esta vez Sarah hizo algo inesperado. Hizo que sus abogados emitieran avisos de eliminación, protegiendo a Marcus de la humillación pública que él había infligido a otros. Cuando se le preguntó por qué, simplemente dijo que todos merecían la oportunidad de reconstruirse con dignidad, incluso aquellos que se la habían negado a otros.